Turno de ver otra estructura. En esta ocasión vamos a ver la estructura, valga la redundancia, también conocida como registros o records, ¿sí? O structs de su palabra en inglés. ¿Esta estructura para qué nos sirve? Las estructuras, también conocidas como registros, como dije, se usan para resolver aquellos problemas en los cuales necesitemos guardar datos de diferentes tipos, datos heterogéneos, como dice ahí. ¿Se acuerdan en la estructura que vimos en los videos anteriores, tanto las matrices como los arrays lineales, unidimensionales? Estas eran estructuras de datos que simplemente podían almacenar datos de un solo tipo. O eran todos enteros, o eran todos char, o eran todos reales, pero yo no podía mezclar datos. Ahora esta estructura, llamada registro, nos va a permitir hacer esto. Y generalmente las estructuras se las utiliza cuando nosotros queremos modelar alguna entidad, por ejemplo, de la vida real. ¿Sí? Generalmente es el uso más claro y el ejemplo más claro para que se entienda qué es una estructura o un registro. Por ejemplo, si no ustedes quieren guardar los datos de personas, ¿sí? De muchas personas o de una sola persona, nosotros podemos decir, bueno, yo quiero guardar, por ejemplo, de una persona lo que es el número de documento, lo que es su nombre, su apellido, lo que es, por ejemplo, su edad, su sexo, su peso, entre, no sé, su dirección, entre muchos tipos de datos que se me pueden ocurrir, o muchos datos que yo puedo almacenar para una sola persona. Y todos estos datos que yo quiero almacenar tienen diferentes tipos. Por ejemplo, el nombre va a ser una cadena de caracteres, la edad va a ser un entero, el peso va a ser un real. Entonces son datos todos heterogéneos. Entonces surge acá esta famosa, ¿sí? Y útil estructura que son los registros. ¿Se imaginan tener que guardar si yo quiero guardar muchos datos para una persona y guardar cada dato en una variable simple? ¿Cómo yo después mantengo el orden de esa variable simple? ¿Cómo los mantengo? ¿Y qué pasa si yo quiero guardar registros de muchas personas? ¿Sí? Tener una lista o un array de muchas personas. Se empieza a complicar un poco, ¿sí? Entonces, como dije, es una colección de uno o más elementos, ¿sí? Una estructura tiene adentro un registro, internamente tiene lo que se conoce como campos o miembros, que van a ser aquellos lugares donde se van a guardar estos campos. Por ejemplo, como yo dije, persona, donde se van a guardar el nombre, el documento, la edad, el sexo, etc. ¿Sí? Y cada uno de estos campos son fijos. A diferencia de lo que eran las arrays, en los cuales nosotros podíamos tener una cantidad de variables de posiciones, ¿sí? Yo en un momento podía tener 10 posiciones, en otro 100, en otro 1000, y utilizaba las que eran necesarias. Los registros tienen una cantidad fija de campos, ¿sí? Tiene una cantidad fija de campos, y si yo quiero agregar más campos o quitar menos campos, tengo que cambiar la estructura del registro, ¿sí? Tengo que ir al código y agregarle un campo más o quitarle un campo más, ¿sí? Como dije, cada campo o cada componente de estos registros se denominan miembros o campos, y cada campo puede ser a la vez otro tipo de dato estructurado, no tiene por qué ser un tipo de dato simple. Yo dije hace rato, por ejemplo, que una persona puede tener una dirección, ¿sí? Y esta dirección perfectamente puede ser otro registro, porque una dirección tiene sus propios atributos, puede tener sus propios campos, como por ejemplo la dirección, el barrio, el número, piso, departamento, entre otros, ¿sí? Entonces puede ser otra estructura. Por ejemplo, si yo quiero guardar datos de un libro, por ejemplo, quiero guardar en una estructura o en un registro de un libro, quiero guardar su nombre, el año en el que fue publicado, quiero guardar cuántas páginas tiene, por ejemplo, y quiero guardar sus autores. Porque un libro puede tener 1, 2, 3, n autores. No sé cuántos autores puede tener un libro. Entonces ahí puedo declarar como un campo de este registro que sea un array, por ejemplo, ¿sí? Que sea otro tipo de dato estructurado. Y acá se va a empezar a complicar nuestros programas, ¿sí? Ya vamos a dejar un poco de trabajar con unos programas simples, sino acá ya vamos a empezar a trabajar con estructuras pesadas, ¿sí? Con tipos de datos estructurados, combinados, un vector, por ejemplo, de registros, y que ese registro adentro tenga otro array, y así, ¿sí? Esto es realmente lo que hace interesante la programación. Pero bueno, eso lo vamos a ver en dos videos más, ¿sí? Esta parte de estructuras lo voy a separar capaz que en 3 videos o menos o más, para que lo vayamos viendo de paso a paso, ¿sí? Que no se nos meta toda la información de una. ¿Cómo vamos a definir los registros en C?
Los registros en C se definen con la palabra reservada struct, que aparece acá, ¿sí? Seguida de un nombre que puede ser opcional, este nombre, ya lo vamos a ver mejor con el ejemplo y se va a entender mejor. Llave que abre acá y más abajo tenemos la llave que cierra. Dentro de esta estructura se van a definir los campos o miembros, en el que cada campo tiene el tipo y un identificador. Es como si estuviéramos definiendo variables dentro de esa estructura. Porque primero al registro, a veces le digo estructura, a veces registro, ¿sí? Como dije, esto es indistinto. Primero tenemos que darle la forma, ¿sí? Porque este es un tipo de dato como que si lo estuviéramos definiendo nosotros. Es un nuevo tipo de dato compuesto, porque tiene muchos más datos internamente, pero tenemos que definir cómo va a ser ese tipo de dato. ¿Sí? Entonces, la primera parte de definir un registro en C es darle la forma a ese registro. Después lo vamos a usar, ya vemos cómo lo usamos. Entonces, primero hay que darle la forma al registro que yo quiero. Si yo quiero guardar personas, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, cada campo necesita su tipo y su identificador, como dije, como si estuviéramos declarando variables. Y termina con un punto y coma. Y sigue el siguiente campo y así los campos que no hagan falta. Al final cerramos con llave, como dije, y va nombre de variables, que estas variables van a ser del tipo struct. O sea, van a ser del tipo struct persona, por ejemplo, struct alumno, struct libro. ¿Sí? Es decir, estas variables ahora son de un tipo de dato estructurado. Ya no es un tipo de dato simple como entero, real, coso, sino que ahora es un tipo de dato compuesto, estructurado. Y este también puede ser opcional. Ya vamos a ver con el ejemplo que siempre nos entiende mejor cómo usamos esto, porque ahora en la teoría queda todo como en el aire. Como dije, esta es la forma, es lo primero que tenemos que hacer para darle la forma al registro. Por ejemplo, si yo quiero definir un registro que guarde los datos de una persona, entonces yo tengo el siguiente registro. Para la reservada struct, persona, ¿sí? Le pongo este nombre, puede ser opcional o no. Es decir, lo puedo poner o no, persona, y dentro declaro sus nombres, sus atributos, perdón. Por ejemplo, este que va a ser un tipo de dato cadena, ¿sí? Las cadenas se pueden definir con este tipo de dato también, char puntero, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a cadenas. Un nombre, que es un puntero a char, o también puede ser un vector de char, esto que decía que podemos combinar ahora estructura de datos. Una edad que va a ser de tipo entero, un peso que va a ser de tipo real y un sexo que va a ser de tipo char, por ejemplo, M para masculino, F para femenino y O para otro, por ejemplo, o podemos agregar muchas más opciones, ¿sí? Y si se fijan, acá no le puse ningún nombre de variable, porque esto también era opcional. Esto generalmente se declara fuera del main, ¿sí? Porque es la declaración de un tipo de dato nuevo. Y para declarar variables de este tipo se usa la siguiente sintaxis. Ponemos struct persona. Este es como el tipo de dato, ¿sí? Es como si nosotros estuviéramos poniendo int, float, char, pero ahora nuestro tipo de dato es struct persona. Es decir, es el tipo de dato que acabamos de declarar. Y después el nombre de la variable. Por ejemplo, acá yo estoy declarando 3 variables que son de tipo struct persona. Ya vamos a ver más adelante una forma más elegante de definir nuestro propio tipo de datos. Pero hasta ahora nos quedemos con esto. Yo al P1 y al P2 y al P3 lo pude haber puesto acá, ¿sí? P1, así, P2, etc. Lo pude haber puesto a continuación del struct persona, así como aparece acá, que yo decía variables, ¿sí? Yo pude haber declarado el struct persona dentro del main y a continuación del struct persona haber puesto las variables. Puedo inicializar las estructuras con algún contenido que yo quiero que tengan en un inicio. Por ejemplo, si yo tengo esta estructura de persona, yo puedo decir, bueno, mi tipo de dato es struct persona, mi variable es P1, y los datos que va a contener a priori son su nombre, que es Juan, coma, el siguiente campo, que es edad, coma, el siguiente campo, que es peso, 80, coma, y el último campo, que es un carácter, que es sexo, por ejemplo, M. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo inicializar un registro. Ahora, ¿cómo hago yo para acceder a los campos de un tipo registro? ¿Sí? Yo, todo lindo, todo bien, acá tengo una variable, pero yo ¿cómo hago para leer esos campos o para escribir en esos campos? Lo que se utiliza es el operador punto, ¿sí? Y el operador puntero, cuando tenemos referencia de un registro. El operador puntero lo dejemos de momento de costado, porque ya lo vamos a ver en otro video, pero nos centremos en el operador punto. Yo tengo la variable, por ejemplo, P1, que es la que teníamos hace rato, y yo, por ejemplo, quiero leer la edad y guardarla en esa posición de memoria, es decir, mejor dicho, guardarla en el campo edad de esa persona. Entonces,
Hago scanf, porcentaje de, coma, ampersand p1.edad. Este es el operador punto, es decir, tengo mi variable de tipo registro y con el punto yo pongo punto y accedo a los campos que están dentro de ese registro. Si yo tengo otra variable de tipo P2, de tipo persona, que se llama P2, hago P2.nombre. Y de esa manera accedo al nombre que tiene esa persona, la persona P2. Yo después puedo también cambiar el peso, por ejemplo, si yo hago P1.peso, el peso ahora va a ser 85, es decir, lo modifico. Y si yo quiero después mostrar, por ejemplo, el nombre, la edad y el peso, digo P1.nombre, P1.edad y P1.peso. Entonces, yo tengo mi variable de tipo registro, ¿sí? En este caso tipo struct persona. Y con el operador punto puedo acceder a esos campos, ya sea para modificarlos o para leerlos, ¿sí? ¿Ven la diferencia ahora con el array? Con el array nosotros accedíamos a las posiciones a través de un índice. Acá lo hacemos con el operador punto. Bien, vamos al Sinhai y veamos algunos ejemplitos prácticos para que vean esto en acción. Entonces, como dije, generalmente nosotros declaramos los struct afuera del main, porque es un tipo de dato. Entonces yo pongo, por ejemplo, el struct persona y yo hago así y ven que automáticamente me cierra ya la llave. Es importante el punto y coma, esto no lo dije, el punto y coma creo que no estaba en una diapositiva, es importante que vaya al final de la última llave. Entonces yo tengo persona, por ejemplo, acá pongamos algunos campitos nomás. Yo dije, bueno, pongamos el nombre, pongamos la edad nomás y pongamos, qué sé yo, el peso. Que sea de tipo real el peso. Peso, ¿sí? Entonces tengo ese tipo persona. Ahora yo puedo dentro del main declarar un tipo de dato registro que sea persona. Por ejemplo, entonces pongo struct persona. Yo tengo una persona P1 y una persona P2, por ejemplo. Entonces ahora tengo dos variables que son de tipo persona. ¿Qué puedo hacer? No sé, guardar datos en P1. Por ejemplo, yo hago P1.nombre, que sea igual a Juan, ¿sí? P1.edad, que sea igual a 30. O le puedo pedir la edad, se la pidamos, ¿sí? Le pongamos acá ampersand P1.edad, ¿sí? El operador ampersand acá sigue funcionando de la manera en la cual lo conocíamos. P1.edad, accedo al campo edad de esa persona que es de tipo entero, ¿sí? Y de ese campo obtengo la dirección de memoria, ¿sí? Y por eso acá pongo el porcentaje de, ¿por qué? Porque P1.edad es de tipo entero. Entonces ahora mostremos antes un cartel que dice acá, ingrese edad de P1, ¿sí? Y esto, y le pongamos, por ejemplo, P1.peso, le pongamos el peso 80. Y hagamos lo mismo para la persona 2, ¿sí? Entonces acá pongamos, no sé, que se llame, no sé, Marcela, por ejemplo. Ingresa edad de P1 y pongamos peso, qué sé yo, 60, por ejemplo, ¿sí? 60.5 para que sea real. Entonces, si compilamos, ¿sí? Bueno, acá nos da un error que dice P1.nombre. Que acá lo puse con mayúscula y lo pongamos así. Entonces, así no nos da problema. Acá era P2, mala mía, me olvidé de cambiar. Y P2. Entonces, ahora volvemos a compilar, ejecutamos. Y me dice, bueno, ingresa edad de P1, por ejemplo, yo le pongo que tiene Juan, como dijimos, 30 años. Y después dice, ingresa la edad de P2, sería en realidad acá, me olvidé de cambiar el letrero. Pongámosle que tiene 18 años, ¿sí? Y claro, si no hacemos printf, no nos muestra nada. Entonces hagamos un printf que diga nombre, y acá sea porcentaje S, edad, que sea porcentaje D, y peso, que sea porcentaje F. Entonces acá va a ser P1.nombre, P1, punto edad y P1.peso, ¿sí? Y copiemos lo mismo y hagamos otro printf y acá en vez de P1 va a ser P2, ¿sí? Y acá le pongamos un salto de línea y ahora sí, ¿sí? Ejecutemos. A ver si ahora nos pide. A ver, cerremos. Vamos a abrir. Ahora sí.
edad de P1 era 30 y acá era 18, ¿sí? Y se fijan, me muestra el nombre, Juan, edad 30, peso 80, nombre Marcela, edad 18, peso 60 con 5. Lo que decía hace rato, yo puedo hacer esto dentro del main, poner esto acá, miren, así, esto lo elimino, y puedo optar por no poner el nombre de persona y que a continuación de esto pongo los nombres de las variables, P1 y P2, ¿sí? Esto funciona igual, ¿ven? No me tira error, yo vuelvo a ejecutar, vuelvo a ingresar los datos y me sigue funcionando de manera correcta, ¿sí? Esto depende de cómo vayan ustedes declarando lo que son los registros. Yo a veces prefiero hacerlo de la primera manera que vimos. Como dije, más adelante vamos a ver lo que son los una manera más elegante de acceder a, mejor dicho, de declarar nuestro propio tipo de datos. Entonces, vimos lo básico, lo que es este nuevo tipo de dato, que es el registro o struct o record, y vimos cómo almacenar tipo de datos simple dentro de los registros. Vamos a ver después cómo anidar, empezar a anidar estructuras, por ejemplo, como dije, hacer vector. En vez de tener dos variables que sean P1 y P2, yo puedo tener un vector de personas, en el cual tenga n personas, y que dentro de un struct pueda aparecer otro struct, y así sucesivamente. Y después vamos a ver lo que es cómo acceder a campos a través del operador de referencia, que es cuando una estructura se pasa por referencia a una función o un procedimiento, o cuando tengo lo que es la dirección de memoria de un registro.